Hola, feliz día para todos. Hoy es domingo 3 de noviembre, apenas a 24 horas o un poco más de conocer las ofertas calificadas que van a ser entregadas por los equipos a algunos jugadores de los 141 que hoy conforman la agencia libre, la porción de agentes libres susceptibles de recibir este tipo de mal llamado quizás beneficio laboral. Y digo mal llamado puesto que en tantas lecturas que he hecho sobre esto, encuentro que en la mayoría de las versiones que Major League Baseball usa para definirlo, lo refiere más como un vehículo para que los equipos compensen las pérdidas de agencia libre, más que sea un beneficio laboral para aquellos jugadores que entrando en la etapa de agencia libre no tengan esa capacidad de percibir un contrato multianual, vamos a decir, de primera mano o preconcebido, puesto que de alguna manera se le da la oportunidad de recibir este tipo de beneficios. Pero, como bien lo sabemos, no es obligatorio, los equipos no tienen vamos a decir, valga la redundancia, la obligatoriedad de otorgarlos, pero queda de parte entonces de ellos en hacerlo. Pero ese movimiento contractual tiene un estudio previo que ya no es tan simple como antes, como cuando se inició el tema de las ofertas calificadas en el 2012 y que ha tenido una evolución diametralmente opuesta a lo que fueron sus inicios, un inicio donde más bien se le consideraba un bien inasequible, un bien inútil. Hoy se convierte en una especie de panacea, de tabla salvadora, porque precisamente aun cuando es la misma oferta calificada, el mercado ha ido cambiando drásticamente producto de todas estas políticas y todas estas, digamos, formas de manejar el negocio que han tenido los dueños de equipos en los últimos años, sobre todo bajo la figura implacable del comisionado Ron Manfred. Entonces, si bien es cierto que el mercado cambió y si bien es cierto que las ofertas calificadas hoy por hoy va a considerarse un bien escaso, un bien que probablemente a partir de mañana quienes los reciban deberán verlo de una manera rápida, apenas tienen 10 días para tomar la decisión, pero no confiarse, porque el mercado le ha mostrado en los últimos 2 años que no ha sido fácil. No fue fácil para Harper, no fue fácil para Machado, no fue fácil incluso para Mike Trout, aunque puedo suponer que era ya una historia ya definida, pero han habido muchos peloteros que han tenido, vamos a decir, o que han tomado decisiones que consideraban correctas y el tiempo no les dio la razón. Eso es lo que está pasando ahorita, eso es lo que se cuida ahora, o lo que cuidan ahora los jugadores, de tratar de tomar la decisión correcta, pero los equipos también, y sobre todo los equipos porque tienen una configuración de situaciones que afectan la toma de decisiones con respecto a las ofertas calificadas y que tienen un importante efecto sobre sus finanzas y sobre su competitividad. Sobre eso vamos a hablar en el próximo corte, no sin antes recordarles que para entender mucho mejor este podcast sería ideal, como lo puse en el Twitter el día de hoy, sería ideal ir a los podcasts anteriores que localizan en mi website www.fdtmedia.com, ir a los podcasts del año 2018 y encontrarse con uno sobre ofertas calificadas que hice con mi gran amigo Arturo Marcano, y de verdad está excelente, es impelable porque habla de la historia del producto, llamémoslo, del beneficio contractual llamado ofertas calificadas, y nos atrevimos en aquel momento a hacer una predicción que creo que logramos hacerla correctamente y les va a dar una mejor idea, porque hoy quisiéramos tocar, a partir de, como dije, del corte, quisiera tocar lo que es el efecto que es sobre las decisiones del equipo que ofrece la oferta calificada, valga la redundancia, tienen este tipo de decisiones. Ya regresamos. Ok, partamos de dos hechos fundamentales. En primer lugar, en las ofertas calificadas, a diferencia de las ofertas calificadas anteriores hasta el año 2016, donde se compensaba en un mismo lugar, compensaba el rechazante o el equipo perdedor del pelotero y el equipo que lo contrató,
o que contrató al que rechazó la oferta calificada, se compensaban de alguna manera en un mismo lugar, que era en la ronda de compensación del draft, y que se hace aún todavía posterior a la escogencia del primer pick de los equipos, que ya en este momento ninguno va a perder su primer pick. Vamos a decir, en el anterior convenio colectivo se podía perder un primer pick, excepto si hubieses quedado en los últimos 10 puestos de la liga. Entonces, eso ha ido cambiando, y por eso hablar de oferta calificada no es solo decir, bueno, cuánto se ganó, cuánto le van a dar, este lo va a contratar no sé quién, o este no lo va a contratar fulano de tal. El tema es saber cuáles son las implicaciones que esto tiene. Entonces, en primer lugar, vuelvo y repito, hay que considerar que hay un equipo que pierde y hay un equipo que gana. ¿Cuál es el equipo que pierde? Aquel equipo que contrata al jugador que rechazó una oferta calificada. ¿Y cuál es el equipo que gana? Aquel equipo cuyo jugador, recibiendo oferta calificada, la rechaza y es contratado por otro equipo, porque si no lo contrata otro equipo, no hay compensación. Eso es lo más importante. Y el segundo punto importante es saber que hay tres variables, vamos a decir, fundamentales a tomar en cuenta para saber qué tipo de penalidad hay. La primera es si el equipo, tanto, y esto vale para, vamos a llamarlo equipos que pierden y equipos que ganan. La primera es si esos equipos están incursos en el llamado Competitive Balance Tax, que no es más que haber pagado impuestos por sobreestimar su nómina o su payroll. ¿Ok? El segundo punto es aquellos equipos que sean o no recibidores de ingresos compartidos. Es lo que se conoce como el Revenue Sharing Plan, y establece que los equipos de mayor mercado e ingresos deben sustentar de alguna manera, y de acuerdo a unas fórmulas que se conciben para tal fin, deben sustentar a los equipos que están dentro del rango de los equipos que no tienen mayor mercado ni mayores ingresos, que a la vez se les denomina Qualified Team, y que a la vez son los equipos que se reparten las rondas intermedias entre primera y segunda ronda del draft y segunda y tercera ronda del draft, que se denominan rondas de equilibrio competitivo. Y a la vez son los equipos que más dinero perciben para invertir de que más dinero disponen para invertir en la adquisición de jugadores amateur internacionales. Hasta este momento estamos viendo que la cuestión no es sencilla, ni tan sencilla como parece. Después de este corte vamos a explicar cuáles son los equipos, cuáles son las penalidades para los equipos que pierden al jugador porque rechaza la oferta, y cuáles son las penalidades para el equipo que contrata al jugador porque rechazó la oferta calificada anterior. Ok, volvemos. Si el club que pierde al jugador, es decir, al club al cual le fue rechazada la oferta calificada, y este club es un Qualified Team, es decir, es un club que recibe ingresos compartidos, y el jugador fue contratado por más de 50 millones de dólares, este club compensa o recibe una selección después de la primera ronda de compensación, es decir, en la segunda ronda. ¿Ok? Si el equipo que va a percibir la compensación es un Qualified Team igual, pero el jugador no firmó por más de 50 millones de dólares, va a recibir esa compensación en la tercera ronda, es decir, después de la primera ronda de equilibrio competitivo. Y por último, si el equipo que perdió al jugador, es decir, el equipo que compensa, es un equipo pagador de Competitive Balance Tax, pagador de impuestos al exceso de salario, no importa si es o no Disqualified Team, pero el solo hecho que sea un pagador de impuestos o un pagador del Competitive Balance Tax lo hace que la escogencia la perciba después de la cuarta ronda. Entonces, para los equipos que pierden, al jugador, los equipos que le rechazan la oferta calificada y el jugador entonces es contratado, si no es contratado no vale ninguna, estas son sus compensaciones.
Para todos los equipos restantes, valga decir, aquellos que no son disqualified team, perdón, qualified team, o sea, no reciben beneficios de los ingresos compartidos y a la vez no se excedieron del Competitive Balance Tax, esos equipos entonces reciben su compensación en la tercera ronda. Fuera del terreno con Félix Luzón. Ahora bien, los equipos que contratan al jugador, los equipos que le ofrecen y contratan, por supuesto, a aquellos jugadores que rechazaron una oferta calificada. ¿Qué pierden esos equipos? Fíjense que ya el equipo que compensó, compensa por su lado. Ahora, al que contrata, tiene un efecto importante, también no solo en los puestos de draft que va a tener que entregar, no precisamente al equipo que lo perdió, lo entrega, no lo toma, vamos a llamarlo así. Son dos procesos diferentes. Pero a la vez, este equipo o estos equipos tienen consideraciones de orden económico y presupuestario en su selección de jugadores amateur internacionales. Vamos con el primero entonces. Si el equipo que contrata es un pagador de Competitive Balance Tax, pierde su segunda y quinta selección del draft. Y a la vez, fíjense lo importante, pierde $1 millón de su presupuesto para jugadores amateur internacionales, algo que nadie me ha podido explicar, algo que tengo años preguntando y algo que tengo años luchando porque se elimine en el próximo convenio colectivo, que es que tiene que ver la inversión de talento latinoamericano con la contratación o no de un agente libre. Incluso lo más lamentable es que mientras en los drafts y en las operaciones de este estilo se compensa, a nosotros en el tema internacional nos penalizan como si fuésemos parte importante de esto y, como lo dije anteriormente, como por el hecho de que los equipos que tienen menor mercado y menor ingreso son los que más dinero le dan para los jugadores amateurs internacionales, y eso no tiene ningún tipo de sentido. Si el equipo que contrata al jugador rechazante de oferta calificada no es un pagador de Competitive Balance Tax, pero sí es un generador de ingresos por partido, es decir, tiene mercado y tiene ingresos, es un equipo que entonces cederá su segunda escogencia y a la vez dejará de invertir en Latinoamérica $500 000. Y por último, si el equipo que ofrece el contrato no es un pagador de Competitive Balance Tax y a la vez es un recibidor de ingresos compartidos, este equipo solo pierde su tercera selección del draft. Ahora bien, me voy a permitir leerles la lista para esta temporada que viene de los que son pagadores de ingresos compartidos, qualified teams, es decir, equipos que reciben ingresos compartidos, y cuáles son los equipos que no reciben ingresos compartidos. Y ustedes mismos, y en nuestros futuros podcasts y en nuestras futuras tertulias vía Twitter o vía Instagram, vamos a ir viendo qué va a pasar con estas ofertas calificadas para la semana que viene. Muchísimas gracias. Ya venimos con el nombre de los equipos y cerramos el podcast. Fuera del terreno con Félix Luzón. Ok, para esta parte del programa me voy a permitir leerles, porque no me lo sé de memoria, evidentemente, cuáles son los equipos que por sus características van a tener incidencia para la adquisición de cualquiera de estos jugadores que rechacen ofertas calificadas. Entonces, en primer lugar, ¿quiénes son los dos equipos que se excedieron en el CBT? Es decir, equipos que pagaron Competitive Balance Tax: los Nacionales de Washington y los Medias Rojas de Boston. Por ahí tenemos dos equipos. Luego vienen 16 equipos que recibieron ingresos compartidos. ¿Quiénes son esos 16 equipos?
Atléticos, Bravos, Milwaukee, Arizona, Cleveland, Seattle, Marlins, Orioles, Padres, Piratas, Tampa, Cincinnati, Colorado, Kansas City, Detroit y Minnesota. Esos 16 equipos recibieron ingresos compartidos y son los que se consideran equipos de bajo ingreso y bajo mercado, y que por cierto son los que más dinero van a tener para la próxima edición de los jugadores amateurs internacionales, y son los equipos que van a tomar posición en las 2 rondas de equilibrio competitivo del próximo draft de 2020, que va a estar entre la primera y segunda ronda y la segunda y tercera ronda. Por último, vamos a ver los 12 equipos restantes que no se excedieron al impuesto al lujo y que a la vez no reciben ingresos compartidos. Ellos son California Angels, Astros, Toronto, San Luis, Chicago Cubs, Dodgers, Gigantes de San Francisco, Mets, Filadelfia, Texas, Chicago White Sox y los New York Yankees. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Creo que les he podido explicar. No es sencillo, pero creo que ya hay una idea mucho más clara. Y no se olviden de anticiparse a este podcast escuchando el podcast del año pasado que hice con Arturo Marcano, que lo consiguen en www.fdtmedia.com. Y recuerden que para saber cómo se juega béisbol fuera del terreno, hay que estar pendiente de lo que pasa fuera del terreno. Muchas gracias. Yo mejor me quedo tranquilito en el dogao. Óyeme, no seas cobarde, que yo sé que te ha gustado. Agarra tu bate, que esa niña es demasiado. Tienes miedo que el umpire diga Estás ponchado. Ella